agradecerles nuevamente por la invitación. Miren, estoy compartiendo, no sé si logran ver, algo con lo que hoy hemos despertado todos, creo, ¿no? Está muy en tendencia, está viral esta noticia respecto a la sentencia eh, del caso Ricardo Morán, que es una acción de amparo que se ha visto ante el noveno juzgado constitucional. Y efectivamente nos genera mucha reflexión, porque hoy estamos hablando justamente del tema de la familia, el tema de derechos humanos, el tema de la constitucionalización del derecho de familia, y claro está que figuras como este o casos muy mediáticos nos llevan a la reflexión si en realidad nuestro sistema está adecuado, hace un tratamiento amplio de este tipo de figuras, no solamente este caso, hemos tenido algunos casos, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando una mujer chilena pretendió salir del país, había tenido un método de reproducción asistida, pero en este caso la identidad genética respecto de su hija que tenía en mano era respecto del padre. Ella no tenía material genético en coincidencia con la niña, y que estas figuras todavía no están totalmente reguladas en el caso peruano. Esta persona tuvo que pasar la noche, incluso más de una noche fue detenida. Entonces, nos genera un reto bastante todavía difícil de cumplir, que es que en el tema de la regulación del derecho de familia se incorpore en el día a día, porque nuestras normas se han quedado un poco anacrónicas ante situaciones tan particulares como en estos casos. Ahora, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra del resultado que se ha venido dando, pero sí hay que ser bastante reflexivos. Se puede dar tal vez una clase específica para ir analizando cuáles han sido, porque son varios procesos que ha venido interponiendo este personaje, sobre todo en este caso el amparo que se ha realizado contra el Registro Nacional de Identificación, que no ha sido a su favor. Muy bien, bueno, vamos a retomar, solamente quería mencionarle, igual yo les he dejado en el material, si ustedes quieren revisar esta sentencia que está en contra de lo peticionado por este amparo judicial que le ha salido en contra y a favor del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Yo igual lo he dejado en el material y ustedes lo pueden revisar. Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy. Veo que se están registrando. Buenas noches. Sí, va a apelar, claro, pues, estimada Liz, clarísimo. Por eso, saludos de Juliaca, Omar, muy buenas noches. Efectivamente, como les digo, solamente llamamos a la reflexión. Hoy no vamos a analizar ese caso, pero es importante porque hay que estar atentos cuál irá a ser el resultado de esa apelación. Sobre todo porque estamos en una línea de la especialización, sobre todo que se involucre o que se inserte las categorías y las figuras del ámbito familiar. Ojo, somos conscientes que a nivel, buena sentencia, Pedro Francisco. Sí, saludos a Jaén, Cajamarca, Moquegua, muchísimas gracias por estar conectados. Pero como les había dicho, buenas noches, Figueroa de Barranca. Como les había dicho, es importante que nosotros insertemos y conozcamos categorías para que esto se vea en el ámbito civil, constitucional, no solamente en el ámbito de familia. Es algo que tenemos que tener claro nosotros. ¿Y cómo queda el interés? Claro, por eso, pues, Estefano, en este caso no ha sido a favor de él, ha sido a favor de René. Ahora, en el caso del interés superior del niño, ustedes saben que ese es un principio que es norma principio, es norma de procedimiento, tiene una dimensión bastante amplia y que muchas veces es casi nuestro cajón desastre. Cuando queremos ir de un lado, utilizamos también el principio del interés superior del niño, y cuando queremos un sentido contrario, también utilizamos el interés superior del niño. Así que hay que analizarlo con bastante detenimiento. Bien, en definitiva, analizar que la dinámica de los procesos de familia en un mundo como el nuestro ha develado necesariamente que necesitamos de manera urgente implementar y tener desarrollos de procedimientos que estén enfocados en conflictos humanos, ¿no? Hemos escuchado hablar mucho acerca de los conflictos familiares, pero y de la protección a la familia.
Pero hay que tener claro que más allá de la protección a la familia, en realidad lo que tenemos que proteger son las relaciones familiares. La tendencia, como hoy voy a mostrarles a partir de estas múltiples acepciones respecto a la familia como tal, incluso nos lleva a la reflexión también, ustedes han escuchado este último señalamiento o postura que ha tenido o el pronunciamiento que ha hecho el Ministerio de la Mujer y Poblaciones, sí, y Poblaciones Vulnerables, porque dice que quieren cambiar el nombre al ministerio y quieren ponerle ahora el Ministerio de la Familia. Ojo, saludos desde Yurimaguas, Walker, muchas gracias. Yo no voy a aquí establecer postura a favor ni en contra respecto a la nomenclatura. Ya ustedes que me vienen siguiendo hace ya más de 3 años en Neápolis, ustedes saben cuál es mi postura respecto a las nomenclaturas, sobre todo en una ley 3364 que con un énfasis en un grupo vulnerable como es mujer, ha generado por una falla en la difusión, tal vez, no le voy a echar la culpa solo a la nomenclatura, sino una falla en la difusión, de que se generen estos bandos hombres versus mujeres. Ahora estamos estableciendo no a la mujer protegerla, sino a la familia, porque tal vez en un ánimo de que se está generando una sobrevictimización a la mujer. Ojo, como les digo, más allá de las nomenclaturas, lo que tenemos que hacer es reforzar la institucionalidad de estos ministerios. Entonces, esta confianza, este buen trabajo que tiene que hacer, esta diligencia de vida que deben utilizar, incluso diligencia excepcional en algunos casos. Claro, solo era una ley declarativa la cual no genera. Claro, Juan Carlos, yo creo que sobre todo es un tema bastante político, ¿no? Quieren utilizar esto como no sé, no creo que sea un tema trascendental, ¿no? Cambiar la nomenclatura. Pero bueno, ¿qué es lo que nos viene prácticamente a gritos viene exigiendo el derecho de familia tener una real autonomía? Miren, en el ámbito de violencia, cortina, Safari, bueno, algunos dicen que es cortina, sí. En el ámbito de violencia familiar, miren cómo sí se ha logrado tener una autonomía respecto a la normatividad. Ojo, yo no estoy diciendo aquí, no quiero defender tampoco, sé que hay algunas deficiencias, pero en el ámbito de violencia se ha logrado generar tener principios propios y enfoques diferenciados a través de un texto único ordenado, a través de una ley específica. Pero en cambio, en el ámbito de familia, estimados, ustedes verán que tenemos nuestro Código Civil con principios muy rígidos, con instituciones muy rígidas, instituciones procesales muy rígidas, y que estas instituciones, por más que tenemos un pleno casatorio, que el pleno nos dice, puedes flexibilizar, tenemos solamente un pleno, no voy a contabilizar el último pleno, porque es más ligado a lo civil que a lo de familia. Como nos dice el maestro, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, solamente 2 fundamentos se han centrado en el tema de familia, cuando imagínense este proceso en el tema surge a partir de un conflicto de hermanos, de medios hermanos. Entonces, una situación que involucra un conflicto familiar, pero que no ha tenido un análisis ligado al tema familiar, sino más al tema civil. Entonces, ¿qué es lo que se nos exige? Se nos exige como, por ejemplo, operadores de justicia, que utilicemos, ya que no tenemos un marco normativo especializado, no hemos logrado una total independencia del espacio del derecho procesal de familia, en su ámbito objetivo y en su ámbito sustantivo, una total independización del Código Civil, no lo hemos logrado, entonces nos implica que nosotros como operadores de justicia y también los abogados en este ánimo de colaboración, logremos dotarle de esta autonomía. Entonces, para eso tenemos que seguir un procedimiento, ¿no? Y ese procedimiento considero que va a ser de larga data en razón de empezar a deconstruir. Bueno, Linda, considero que es un comentario bastante sesgado respecto a la amplitud de lo que en realidad se quiere proteger, ¿no? Bien, lo que se tiene que hacer es deconstruir el derecho. Vamos a empezar a deconstruir y empezar a dejar atrás conceptos tradicionales, conceptos anacrónicos, que muchas veces se convierten incluso en estereotipos. Yo ya les había señalado, por ejemplo, anteriormente, a nivel de las exposiciones de violencia, de que el informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, señaló de que hubo un aumento exponencial de la violencia contra las mujeres
y las niñas dentro de los hogares. Entonces, parte de deconstruir esta, claro, parte de deconstruir esa terminología de que el hogar es un espacio seguro, tenemos que reflexionar de que este hogar ya no viene a ser un espacio seguro, sino que este hogar más bien se ha convertido en un espacio donde hay un alto índice de violencia. Entonces, vamos a empezar a deconstruir figuras, vamos a empezar a deconstruir conceptos para poder asimilar esos nuevos cambios en la sociedad que puedan no ser limitativos, ¿bien? No ser limitativos. Entonces, si vamos por un lado en el ámbito de protección a la familia, no hay que partir de que la familia es un ente abstracto de protección, sino que lo que debemos proteger son a los integrantes de esa familia. Entonces, y vamos a tener una especial relevancia en aquellos integrantes que tienen, por ejemplo, mayores condiciones de riesgo, factores de vulnerabilidad, se encuentran en una situación de vulnerabilidad totalmente mucho más alta. Entonces, eso implica que a la familia no la vamos a analizar solamente como protección a la familia como ente abstracto. No, eso también parte de deconstruir. ¿Y por qué les hablo de la deconstrucción, que es algo tan importante? Es porque a lo largo del tiempo, nosotros hemos partido primero de que el derecho como tal es una construcción humana y por ende, con esa perspectiva que se generó ese derecho, puede estar sujeto a nuevos cambios sociales, culturales, económicos, y esto, la velocidad con la que se tiene que regular, es una velocidad que no va a ir a la par. Por eso es que usted lo que tiene que hacer como operador y como abogado es echar mano a los ámbitos constitucionales de primera mano y también a los ámbitos convencionales. Sí, bueno, Linda nos dice, la idea se entendió. Sí, claro, en realidad lo que queremos es de que la protección va más allá del concepto abstracto, sino que tenemos que apuntar a los integrantes del grupo familiar, ya sea más allá de los conceptos que puede establecer el Tribunal Constitucional. Gracias, César Alzalde Hernández. Muchísimas gracias. Otro punto importante, miren, que tenemos que analizar en el ámbito de familia es, respecto también a la protección de sus miembros, es que debemos construir un derecho de familia que tenga instituciones, procesos y principios propios. ¿Por qué? Ojo, lo que se está logrando ahora es de que se inicia ante un conflicto familiar, por ejemplo, varios tipos de procesos. Tenencia, régimen de visitas, filiaciones, por ejemplo, el divorcio, eh, denuncias de violencia familiar. Entonces, se tiende a que por un espacio, en un espacio donde hay un conflicto, se llega a atomizar varios procesos. Entonces, el tema aquí surge, por ejemplo, que en el caso de violencia, lo que se trata es hacer un abordaje integral. ¿Qué te va a permitir el abordaje integral? Es que tú vas a poder analizar el conflicto como tal y a partir de ese conflicto poder otorgar una medida de protección, tal vez una medida cautelar específica de acuerdo a ese conflicto, en el que incluso en ese conflicto se puede dar cambio de roles. Puede ser que la persona que hoy es víctima, mañana o en el decurso de esta situación de violencia, se puede convertir también en la persona hoy agraviada y luego también en la persona denunciada. Entonces, la idea es que se dé un abordaje integral. Si no, el generar varios procesos, lo que hace en realidad a través de diferentes vías, diferente competencia, tipos de procesos, dilación en el proceso, el conflicto se va a agudizar. Entonces, esa agudización del conflicto que se presenta en varios procesos judiciales es lo que queremos evitar con esta constitucionalización del derecho familiar. Ojo, en América Latina tenemos una línea de codificación ya con una independencia. En el caso peruano hemos tenido un desorden normativo porque estamos emitiendo normas para darle agilidad al proceso. Recordemos que la Defensoría del Pueblo nos ha dicho claramente que un proceso, por ejemplo, en el caso de alimentos, demora solamente en el área de trámite 365 días a más, y un proceso de desprotección demora de 500 días a más. Ojo, esos datos fueron antes del COVID. Post pandemia, entiendo que los plazos están mucho más excedidos. Entonces, desbordados.
Entonces, ante ellos se empiezan a emitir normas, ustedes recordarán estas últimas normas que se han emitido incluso de la regulación del proceso de alimentos, también en el tema de los desprotección, se han modificado también acortando plazos, el tema de los apoyos y salvaguardias, por ejemplo. Entonces, todas estas líneas de modificaciones a través de leyes específicas han generado, creo, bueno, en realidad, como en mi condición de juez ahora, sí ha generado un desorden, tanto para los abogados, para los usuarios, como también para los jueces. Por eso es que nosotros como jueces, el instrumento que utilizamos mucho son los plenos, porque los plenos nos llegan a decir algunos conflictos que se están dando, más o menos tener un criterio, porque ante tanto desorden, incluso miren, el texto único de violencia se ha aprobado finales del 2020. Entonces, hay muchas personas que en tiempo de pandemia no han estado tanto a la par de las modificaciones que se vienen dando. Entonces, considero que ahí hay que reforzar, ¿no? Ahí hay que reforzar bastante porque ya el tema del texto único ordenado incluso nos da también una amplitud de lo que podría ser considerada relación familiar, relación de, incluso en el que se pueda ver una relación asimétrica tal vez de poder dentro de la familia. Muy bien, vamos a avanzar entonces en la línea de la evolución del Estado de Derecho. Justamente nosotros estamos en una línea de pasar de un Estado constitucional a un Estado convencional. Esto, como les digo, para resolver aquellos casos difíciles que a veces pueden llegar, como por ejemplo los casos en los que puede suceder, por ejemplo, en el caso, como hemos visto, en el caso de vientre subrogado, en el caso específicamente de este actor, de este productor de televisión, ¿no? Tenemos que echar mano al Estado constitucional y al Estado convencional. Acá nos dice, doctora, las medidas de protección no funcionan porque la policía no cumple. Bueno, como les digo, puede ser que el sistema no funcione porque los operadores no están aportando lo suficiente para que el sistema funcione. En realidad nosotros tenemos un sistema normativo en el tema de violencia bastante completo, pero lo que está fallando es la interoperabilidad. Recuerden esa palabra, yo siempre les comparto, la interoperabilidad. Cuando quieren hacer ustedes tesis respecto a esto, es bastante importante. Yo me gradué en la Católica con una tesis de interoperabilidad de los servicios del sistema de justicia. Entonces es importante analizar eso porque esas son las deficiencias respecto a los operadores, más que en los marcos normativos. Claro, Flor. Mira, por eso les digo, en el caso del vientre subrogado, recuerdan en este caso de esta chilena que pasó varios días en la cárcel, ya, porque no tenemos normas referentes a eso. Entonces, si bien el procedimiento médico se permite, pero por otro lado, se queda ahí, porque en el ámbito legal todavía no ha sido modificado. Y es que imaginemos modificar nuestro código civil, imagínense, es bastante complejo, ¿no? Ya se está la línea que se quiere es conseguir un derecho de familia autónoma a través de un código de familia o mínimamente tener una legislación adjetiva propia, ¿no? Con sus principios propios, con sus enfoques diferenciados, que te permita darle un tratamiento mucho más ágil y dinámico a los procesos de familia. Doctor, la policía sí cumple, lo que pasa es que la gravedad se reconcilia verbalmente, bueno, eso es otra situación también que tiene que ser analizada, el tema de la reconciliación. Miren, es que eso es permitido en todo. En el divorcio, por ejemplo, se da el tema del perdón también, el que hay adulterio, pero usted perdona o deja pasar el tiempo, desde conocida prácticamente es un perdón intrínseco, deja pasar la causal el plazo de los 6 meses, y entonces de conocida, usted conocía la infidelidad, pero no accionó. Entonces, en realidad, estas situaciones no solamente se dan en el ámbito de violencia, sino es en la amplitud del conflicto familiar. Entonces, lo que vamos a querer justamente es, sí, Carlos, falta en realidad muchas cosas, pero como te digo, cuando no tenemos eso, echamos mano a esto, a la convencionalización del derecho. Esto es importante, porque tenemos derechos humanos, tenemos tratados internacionales sobre ellos, y a eso debemos, eso es nuestro marco referencial, ¿no? Vamos a justamente priorizar la eficacia de los derechos, el principio de primacía constitucional y convencional, y lograr un Estado judicial. ¿Qué es un Estado judicial? Es un Estado en el que los derechos que subyacen en la Constitución y los tratados de derechos humanos son, cuando estos son imprecisos, deben ser desarrollados por el legislador. Sin embargo, son los jueces quienes van a determinar el alcance de ellos cuando cambia tan rápido las situaciones que deban ser normadas,
que son los jueces los que van a darle esta dinámica a este marco convencional y constitucional y van a establecer un Estado judicial como tal, ¿no? Ahora, todo lo que les he dicho respecto al bloque de convencionalidad es justamente, se refiere a aquellas normas y principios del derecho internacional sobre derechos humanos que son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes y los actos de un país interno con las normas internacionales, por cuantos han sido normativamente integrados ya en la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Por ejemplo, sobre ello ustedes pueden revisar el expediente 3891-2011 del Tribunal Constitucional, que nos habla acerca de la vinculación o vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que extiende su fundamentación o su ratio decidendi, por ejemplo, respecto a que en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución señala de que van a ser parte de nuestro derecho interno, ¿no? Bien, ahora, esta autonomía del derecho procesal de familia, por ejemplo, se va a centrar en cuatro ejes, tal vez, que tienen que estar relacionados entre sí, como por ejemplo una legislación especializada, una magistratura especializada, una doctrina específica en el que abarque estos conflictos familiares como situaciones humanas, un proceso judicial con una visión totalmente humana y sobre todo mucho sentido común. Dentro de los principios del derecho procesal de familia, vamos a tener los que son de fuente constitucional, como por ejemplo el principio de dignidad y el de tutela jurisdiccional efectiva, pero también los que emanan de la teoría general del proceso, como por ejemplo el principio de dirección judicial del proceso, el principio de socialización del proceso, el principio de inmediación, de oralidad. Recordemos que el principio de oralidad todavía no ha sido implementado en la mayoría de distritos judiciales. Yo recuerdo que hicimos en el 2020 una sentencia que se llama tenencia extendida. Fue una sentencia que lo emitimos en un solo día. Y ustedes dirán, doctora, ¿cómo emite una sentencia de tenencia en un solo día? Lo que pasa es que en este caso fue referente a una niña que había sido una víctima indirecta de un feminicidio y ya se había dado esa violencia contra su madre por parte de su conviviente, que no era el padre de ella, era un caso bastante enredado, pero que ella iba a tener derecho a un subsidio económico como víctima de violencia, ¿ya? La niña. Pero esta niña no tenía, la madre ya estaba fallecida por el feminicidio, y el padre no era el que había cometido el feminicidio, sino era otra persona, un padre, el padre no se había hecho cargo, tenía otra familia incluso, era un señor que manejaba un bus, y bueno, él no quería tener la tenencia de la niña se había todo el tiempo había estado cerca a su tía materna y se estaba pidiendo una tenencia extendida y tenía que resolverse de manera inmediata porque estaba ese incentivo económico a punto de cerrar y el Centro de Emergencia Mujer actuó muy bien ahí, muy rápido, y oralizamos todos los actos. Todos los actos fueron oralizados y pudimos emitir una sentencia de manera inmediata. Bien. Ahora, tenemos también, por ejemplo, el principio de economía y concentración. Y ojo, en el caso de, por ejemplo, en el proceso de alimentos, cuando se emite el auto admisorio y en el auto admisorio fijamos pensión anticipada de alimentos, fijamos fecha de audiencia, enviamos los oficios para que tengamos conocimiento de las condiciones económicas de la otra parte, ya no generamos la inadmisibilidad, sino solamente opción a subsanar, pero, pero declarando todas las demandas con admisión como tal. Eso, por ejemplo, ha permitido, y señalar antes el cuestionamiento era, pero doctora, si recién presentan, ¿por qué fijan fecha de audiencia? Si en realidad lo que se tendría que hacer en este caso es todavía ver si se admite la demanda. Ojo, acá se admite sí o sí la demanda, se avanza con eso, si hay situaciones que tienes que completar, se subsana, pero ya está admitida y ya está fijada la fecha. Entonces, hemos logrado concentrar algunos actos y también lograr el principio de economía procesal. El tema del principio de congruencia, ojo, acá congruencia flexible. ¿Por qué? Recuerden el tercer pleno casatorio. El tercer pleno nos permite justamente la flexibilización en los casos referidos a familia. Ojo, ¿por qué tenemos solamente un pleno en el caso de familia? Si bien es cierto en el caso de disposición de bien, de autorización del cónyuge, este es más ligado a civil,
Pero en el caso del tercer pleno, es que para algunos no es muy rentable, o algunos abogados, no es muy rentable litigar en el espacio de familia. Pero eso debe cambiar. ¿Por qué? Porque ahora podemos insertar figuras de familia en todos los ámbitos, sobre todo en temas procesales. Y hoy vamos a conversar de un plazo de caducidad, de un divorcio importante, cuando utilizas este enfoque de estos conceptos mucho más amplios y cómo se ha podido modificar. Entonces, eso nos va a llevar a que prestemos mucha más atención, además que en el Poder Judicial más del 40% de los casos son referidos a temas de familia. Adicional al tema de violencia. Miguel Marquera nos dice, las medidas de protección no son acordes a la Constitución porque se dictan sin mediación, se dictan medidas de acuerdo a lo que, bueno, lo que me imagino que Miguel me quiere señalar es que hay una prescindencia de la audiencia, ¿no? Eso es lo que me dices. Es que, claro, el decreto legislativo, te invito a revisar, legislativo 1470, que ayer me preguntaron, doctor, el decreto legislativo 1470 sigue vigente. Sigue vigente, estimados. Sigue vigente durante la declaratoria de emergencia. Doctora, pero aquí sí no hay COVID. Sí, pero la declaratoria continúa. Ahora, ¿acaso ese decreto te dice que no hagas audiencias? ¿Que no convoques a la otra parte para emitir la medida? No, te dice opcional. Puede el juez. No dice debe. Dice puede. Ojo con eso. Así que tú puedes, igual, el juez si tiene conocimiento del caso y cree que debe escuchar a la otra parte, en mi caso particular yo llamo a las dos personas, incluso asocio las llamadas, hago videollamada conjunta y avanzo, para no señalar fecha de audiencia y demorar tanto, pero sí tengo comunicación directa con ambas partes. Para mí esa es una garantía que en mis procesos ya dependerá el criterio de cada uno de los jueces. Y también no lo realizan, sí, pues Miguel, pero como te digo, el dispositivo dice puede. Más allá de cambiarlo, el dispositivo dice puede, no dice debe. Ya tendrás tú que cuestionar ahí la medida, ¿no? Como tal. Normas especiales. El principio a ser oído y a participar, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, a partir de su principio de autodeterminación, cómo ellos pueden participar en las audiencias, cómo es importante, sobre todo, miren, en los casos de régimen de visitas, en los casos de tenencia, escuchar al niño. Ojo, yo no estoy muy de acuerdo en el caso de escuchar al niño, niña y adolescente, en el caso de alimentos. No sé si alguien aquí tiene algún argumento en contrario respecto a eso, pero claro que se pueden apelar, Flor, las medidas. Incluso, mira, necesariamente, aparte de la apelación, también como la violencia es cíclica, puede en cualquier momento dejarse sin efecto, sustituirse, ampliarse, ¿no? Las medidas. Así que puede variarse también. Como les decía, no sé si alguien tiene un argumento en contra respecto al tema de que en los procesos de alimentos tenga que tenerse la participación del niño. Porque si ustedes tienen claro lo que se busca en el proceso de alimentos, en realidad es qué puede aportar el niño ahí al escucharlo, si las necesidades que él tiene van a estar contenidas en la demanda. Aparte de que adicional a eso se puede entrevistar también a la mamá y en la audiencia y saber qué es lo que está, cuáles son las necesidades de este niño, ¿no? Si estuviéramos hablando de un tema de régimen de visitas o un tema de tenencia, o en el caso del divorcio también puede ser, pero en el caso de los alimentos creo que aquí sí se excedieron en el tema de la autodeterminación del niño, ¿no? Creo que más bien lo exponemos. Claro, ahí sí, pero en el caso de alimentos, imagínate. Es lo mismo, autodeterminación de menor y opinión del menor. Miguel Maquera, lo que pasa es que primero no podemos hablar menor. Menor es hablar de una categoría, ya que estamos hablando de derechos humanos. En la categoría humano se habla de niño, niña, adolescente. Hay que cambiar ese término. Ya no utilicemos el término menor. Si tú vas a hablar por un tema de edad, entonces habla menor de edad, ya no niño, niña y adolescente, ¿ok? Eh, los niños pueden mendigar los alimentos a sus padres. Bueno, no sé a qué te refieres, Carlos, con el de mendigar, ¿no? Porque en realidad lo que es la exigencia del cumplimiento de una obligación. En el caso de alimentos, si el niño ya es joven, bueno, el niño, bueno, los adolescentes podrían intervenir. Claro, pero en realidad, ¿para qué? En el caso de alimentos. O sea, creo que en el caso de tenencia, en el caso del régimen de visitas en el divorcio, sí, pero en el tanto de la tenencia, no.
Ya, avancemos. Hay algunos principios importantes relacionados a la alienación parental, claro. Ojo, el tema de la alienación parental tiene que ser analizada. Justamente aquí exige la actuación del abogado y la actuación del juez para poder identificar una alienación parental. Ojo, que adicional a esa alienación parental, usted puede señalar también violencia psicológica que se está dando ante una visibilización de esta alienación parental. Se puede dar. Incluso, miren, en otros países hay una violencia vicaria. Les voy a poner acá para que ustedes, por ejemplo, en Argentina y en España hablan de esto. Violencia vicaria. Incluso en México también. En México pueden encontrar más. La violencia vicaria es esa intención de generar un daño en esta persona, o ya sea en esta víctima, puede ser mujer, por ejemplo, generándole un dolor a sus hijos también, ¿no? Entonces es poniendo en contra a los hijos o generando una serie de procesos en contra de ella. No es un acoso judicial, pero puede ser considerada como una violencia vicaria esta alienación parental, pero con un enfoque de género. Ahí les dejo para un tema mucho más amplio. El principio de la dignidad que tiene que estar presente en los procesos de familia, el tan famoso principio del interés superior del niño, como les digo, puede ser una norma de procedimiento, puede ser un principio jurídico interpretativo, es parte también del derecho o sustenta justamente el derecho como tal, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice, es toda decisión estatal, social o familiar que involucra alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o niña y debe tomarse en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rige esta materia. Este término yo siempre lo resalto, el tema del ajuste. ¿Y ustedes dónde lo van a ver esto? Este ajuste que tienen que hacer, este ajuste razonable que, por ejemplo, en los casos de discapacidad también yo ya les he mencionado. Y sería bonito realizar un curso sobre el tema de discapacidad que está muy en boga a partir de esta evaluación del concurso de la Junta Nacional de Justicia, sobre ese 15% que se le da adicional al momento de finalizar el proceso de selección, que ha sido tan debatido y que para mí ha dejado visibilizar muchos rencores o frustraciones de algunas personas que no son empáticas, que simplemente dicen, no, pero acá tienen que estar los más aptos, o sea, prácticamente las personas que tienen una discapacidad no tendrían por qué dársele ese puntaje adicional, dejando de lado toda una situación de lucha y reivindicación y de generación de espacios para personas que tienen alguna deficiencia visual, que tienen alguna deficiencia física, sensorial, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso importante acá que pueden revisar es el caso Fornerón e hijas versus Argentina, el caso Furlan y familiares versus Argentina, y la opinión consultiva 17 sobre la condición jurídica y los derechos humanos del niño. Entonces, hablemos de los derechos humanos del niño, por eso no hablemos del menor. El principio de interés superior del niño, como principio procedimental, porque también es un principio procedimental, constituye en sí mismo una directiva o regla que el juzgador, en este caso el órgano de decisión, va a tener para un determinado caso. Y también va a ser un principio orientador para el supuesto, por ejemplo, de que si hay un conflicto de orden procedimental que surge en el transcurso del proceso y que no tenga una respuesta legal expresa, puede ser un criterio orientador. Entonces, es importante este principio, como les digo, es una norma de procedimiento, es un principio jurídico interpretativo y también es una pauta de decisión y de valoración para los organismos que tienen incidencia en políticas dirigidas, por ejemplo, a la infancia, etc. Por ejemplo, miren, en el caso de una política nacional respecto a la reinserción escolar de embarazo de las personas, bueno, de las mujeres o de embarazo adolescente, de aquellas personas que tienen o atraviesan un embarazo adolescente, hay una política centrada justamente en ellas que se les permite esta reinserción de manera automática y esas facilidades que tiene que darle el centro educativo para que pueda reinsertarse al colegio o en el grado educacional en el que se quedó. Entonces, eso es una política vigente y tiene que estar ligada, claro está, o tiene su basamento o su fundamento en el interés superior del niño.
Bueno, el tema de la tutela jurisdiccional efectiva, también aquí el tribunal señala que la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal, que lo tiene toda persona, y que en un sentido extensivo, esta persona tiene que, esta decisión eh, asegura que sea una decisión eficaz y que sea una decisión que se pueda cumplir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también establece que todo sujeto de derecho ejerce su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Ojo, la tutela jurisdiccional efectiva abarca desde el acceso hasta que tengas la resolución del conflicto mismo. La dirección del proceso, la socialización del proceso, también aquí pueden verlo en el tercer pleno casatorio civil, en la también sentencia del Tribunal Constitucional, la 004-2004, respecto a evitar las desigualdades materiales, y algunas buenas prácticas que también se dan respecto a la socialización del proceso, ¿no? Como por ejemplo, en el tiempo de la pandemia se dieron las salas de libre acceso para aquellos abogados o aquellos usuarios que no tenían los recursos de acceso al Internet y que tenían que estar conectados en audiencias que eran audiencias bastante extensas, entonces se les generaba esos espacios para que puedan acudir a las audiencias, ¿no? De manera virtual. Vamos a avanzar con los principios para ir a la parte que aquí está. Ahora vamos a hacer acá me han hecho algunas preguntas. Buenas noches, doctora, pero ¿por qué razón los jueces no tienen o normalizan la atención si todo está normalizado? Solo ustedes y fiscales se cuidan y respecto a policías, autoridades, categorías, Carlos, ¿a qué te refieres? No entiendo. ¿No atienden? Nosotros, bueno, en la disposición del Poder Judicial, la asistencia es diaria y es de manera presencial. En el caso de violencia sexual, ¿se puede entrevistar al menor en juicio o siempre se considera revictimización? Wilder, en el caso de la violación sexual tiene que ser a través de cámara GESEL, si no, estarías ahí, sí, en una revictimización. En el caso de violencia familiar, existe, la madre del menor tiene un acto de conciliación de alimentos, el padre no cumple y se ha llevado al menor y encima lo ha denunciado. Bueno, Ruli, cuando es violencia familiar, a través de la protección integral, no hay ningún problema, porque pese a que tú tengas un acta, eso no impide que tú no, ante el incumplimiento de esta acta, adicional a eso se está generando una afectación en la psiquis o en la integridad física o en la integridad psicológica o incluso en el ámbito económico. Por decir, no te está pasando oportunamente los alimentos, indistintamente que esté en un mandato, ya sea en un mandato como en una acta. Entonces tú igual no estás imposibilitada de denunciarlo por a denunciarlo, perdón, por violencia. Y como medida de protección, ante una violencia económica, por ejemplo, se te puede dar una asignación anticipada de alimentos. Y si él no cumple, se le puede denunciar por desobediencia a la autoridad. Así que no hay problema sobre eso. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Se puede suspender el proceso? Ruli está levantando la mano. Si desea Ruli intervenir, no hay ningún problema. Denle una opción, por favor, a Ruli. Se puede suspender el proceso de tenencia si se detecta alienación por partes. Doctor Ruli, ¿está activo su audio? Adelante, doctor Ruli. Lo que pasa, muy buenas noches con todos los presentes. El tema es el siguiente, doctora, muchas gracias. Muy contento con su clase, sobre todo muy académica y didáctica. El tema es el siguiente, una señora tiene un acta de conciliación. Esa acta de conciliación, todos sabemos aquí que tiene calidad de sentencia. Se fijan los alimentos y se fija la tenencia para la señora. El señor no cumple, viene el domingo, lo lleva al niño como de costumbre y ya no lo regresa. No lo regresa y va a la comisaría y denuncia violencia de la madre al menor. Pero esa no es la realidad. La realidad es que el señor se le exige el pago de los alimentos. Entonces ha cogido como pretexto, como excusa, y ya no lo devuelve al menor. Ruli, te comento algo rapidísimo. Yo soy juez de violencia y el caso que tú me dices es un caso bastante continuo. Pasa que ahora se llama mal uso, aquí voy a anotarlo, mal uso de las herramientas judiciales. Así se llama, ¿ya? Y eso también es violencia, por si acaso. Entonces, nuestro texto único ordenado lo que quiere o pretende es proteger justamente
esa integridad física, psicológica, sexual, económica también, esa afectación o esa posible afectación que se puede dar. Entonces yo te recomendaría, sin ánimos de involucrarme en el caso, porque tú sabes que no puedo, pero que el cambio de roles es muy usual en las denuncias de violencia. Por decir, hay una estrategia que él está llevando a cabo, que es, ¿cuál es la única forma que yo podría deslindarme de yo ser como hombre, imagino, cumplir con los alimentos? Más fácil me resulta tener al niño, yo, que pasarle los alimentos. Eso es algo que se está viendo y que la Defensoría del Pueblo ya hizo un informe el año pasado, noviembre del 2021, voy a apuntarlo acá. La Defensoría del Pueblo detectó eso. Que en aras de yo librarme de los alimentos como hombre, yo como hombre prefiero no dar alimentos, mejor me quedo con el niño y que ella más bien me dé alimentos a mí, para el niño. ¿Y cómo hago si se supone que el niño lo tiene la mamá en su casa? Entonces voy y le digo, voy a sacarlo a pasear. Y ya no lo retorno. Y como sabe que ella va a poder ir a la policía a decir, no retornaron a mi hijo, entonces él se adelanta y se va a la comisaría y le dice incluso al niño, ¿no? Hay supuestos así. Mi hijo me ha contado que su mamá lo baña con agua fría. Mi hijo me ha contado que su mamá el día de ayer lo humilló, lo ofendió, le dijo negrito, le dijo, porque no se quería levantar al colegio, le golpeó la nalga. Doctores, he visto una serie de argumentos, no sé, Ruli, si es lo que también te está pasando a ti, pero esa es una estrategia y es una mala estrategia. Entonces, la Defensoría del Pueblo ha detectado eso. Ahora, lo que tú tienes que hacer, Ruli, es que tu juez detecte eso también. ¿Cómo haces eso? Visibiliza. Señor juez, visibilización se llama. Idéntico en Trujillo. Visibilización de vulnerabilidad. ¿De quién? Del niño, que está siendo utilizado, está siendo alienado, y también vulnerabilidad de la madre. Doctora, ¿en qué espacio puedo hacer eso? En el mismo proceso. O si no, te vas a la comisaría y inicias otro tú. Este señor está haciendo un mal uso de las herramientas. Como dice Lisette, está manipulando incluso psicológicamente al niño. Puede ser. Usted saca un reporte. Usted mire, para denunciar violencia no necesitamos mucho. Pero ya inserta ese argumento. Ya inserta ese... Bueno, lo de la demanda de alimentos ya no es necesario ahí. Te refieres, Edson, a la otra parte, ¿no? Porque estamos hablando del patrocinado de Ruli, o sea, de la señora que está siendo afectada. Ella no necesitaría irse en ese momento a demandar nada. Ella lo que tiene que hacer es denunciar violencia también, pero precisar el tema del mal uso de las herramientas, el tema de la visibilización de vulnerabilidad del niño, vulnerabilidad de ella, de que él quería generar o ha generado o ha orquestado este mal uso, haciendo mal uso de las herramientas para tener un beneficio, que es, señor juez, acá había un acto de conciliación, pero como él quiere salirse de esto, él está inventando y está manipulando. Yo sí corrijo a mi hijo, pero yo no he llegado a golpearlo, no he llegado a esto, que exista una cámara de Gesell de por medio para que se identifique si en realidad ha existido, porque incluso, estimados amigos, he visto casos, y el último caso que estamos viendo, que no puedo opinar sobre este caso de Melissa Pérez, pero ¿qué se inserta en eso? Había un acta de conciliación, ¿verdad? Acta de conciliación. Por eso es que el doctor Manuel Bermúdez siempre dice que la conciliación en el Perú no funciona. Acta de conciliación. ¿Qué pasó con el caso de Melissa Paredes? Teníamos un acta de conciliación, entonces supuestamente se había solucionado, ¿qué? El conflicto familiar, ¿verdad? Aquí lo estoy anotando, disculpen porque no tengo pizarra aquí, no sé si me dan esa opción de tener pizarra y escribir aquí. Supuestamente la conciliación hizo que se solucione el conflicto familiar. ¿Se solucionó? ¿No? Al tiempo se pretendió iniciar o otra vez iniciar a nivel judicial. Y lo más fácil, ¿qué es? Violencia familiar. Entonces, ¿qué estamos logrando por no tener una institución clara en el derecho de familia?
por no tener instituciones independientes, ágiles, que eviten que esos procesos se demoren tanto como 365 días un proceso de alimentos y 500 días un proceso de protección. Estamos haciendo, Lisset, mal uso de las herramientas. Eso es, por favor, no olviden ese término, porque eso también es violencia, ¿ok? Y ustedes pueden ver la modificación que se ha dado en abril del 2021, del 2022, y se incorpora esa causal, ese tipo de violencia, modalidad. Así que no hay ningún problema por ese lado, Ruli. Muy bien, sigamos, chicos, sigamos. Importante lo que dijo Ruli porque está relacionado con el tema. Bien, la familia en sentido amplio, porque es lo que vamos a conversar hoy día, sino que siempre nos lleva a la línea de la violencia, porque está muy relacionado, y ahorita vamos a ver por qué. Es que miren, la Constitución política tiene una forma, un espacio, también un tratamiento de la familia como tal, nuestra Constitución. Nuestro Código Civil, por otro lado, nuestro Código del Niño y Adolescente también, nuestro Tribunal Constitucional también, que ha ido incluso ampliando las formas de familia. Y es que esto definitivamente va desde que es tan dinámico, es tan cambiante las situaciones o los conflictos sociales, como por ejemplo el alto índice de migración, el nivel ahora de empoderamiento de la mujer. 10 en punto. El alto nivel, miren que la Defensoría del Pueblo ha detectado de embarazos, de madres solteras en el último censo. Es un número bastante alto. Y esa tasa creciente de madres solteras, claro que tiene repercusión en el ámbito del derecho de familia. Entonces, eso es lo que no se analiza lastimosamente en el Poder Judicial, ¿no? Y esos componentes tienen que ser incorporados tanto en los marcos normativos como también al momento de resolver un conflicto. Dejar de lado aquellas figuras tradicionales, como la figura de la familia tradicional. Hoy hemos visto el tema de Ricardo Morán. Ya no podemos seguir en un concepto de familia tradicional. Yo no estoy diciendo que le reconozcamos derechos a personas de la comunidad LGTBIQ. Ojo, porque muchos me dicen, doctora, ¿qué? Estamos tratando de reconocerle derechos hereditarios, derechos matrimoniales, entonces tendríamos que cambiar o hacer un cambio total en la Constitución. No. Aquí el tema que se trata es respetar los derechos humanos. Ese es el punto. Ahora, asignar en una sociedad como la nuestra, yo creo que todavía ni siquiera podemos lograr el reconocimiento de derechos como tal a grupos vulnerables, también como son las mujeres, los niños, los adultos mayores, por ejemplo. Entonces, nuestra línea todavía o nuestro camino es bastante amplio, ¿no? ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? El artículo 4 de la Constitución nos dice justamente que se hace una protección del niño desde la concepción hasta los 12 años, hasta ahí, ojo en la Constitución, porque nuestro código establece otro tiempo, ¿ya? Desde la concepción hasta los 12 años. El adolescente desde los 12 hasta los 18, a la madre, a los ancianos también, y esto es importante porque se vio incluso la ley de la persona, la ley del adulto mayor. Entonces, dentro de esta protección de la familia, estamos incorporando, ojo aquí, no solamente la mujer, no solamente los niños, sino también al grupo vulnerable, por ejemplo, a los adultos mayores, ¿no? Entonces es importante que se inserten nuevas figuras, nuevas categorías vulnerables dentro de este reconocimiento a la familia y que se tome especial atención ¿en qué? En los integrantes del grupo familiar, más allá de una familia en concepto abstracto. Muy bien. Entonces se reconoce, la Constitución reconoce a la familia, reconoce el matrimonio, dice son institutos naturales, son institutos fundamentales, que son institutos totalmente naturales que lo encontramos protegidos por la Constitución, y hay una promoción y protección a la familia. Ojo, ¿por qué lo resalto esto? Esto es pregunta de examen, ¿eh? Esto vino en el examen último para acceso a la judicatura, a la magistratura, respecto si la Constitución daba una protección y promoción a la familia y al matrimonio, y muchos cayeron aquí en esta pregunta. Y miren, doctora, ¿por qué si está sencillísima? Porque como estamos viendo de que supuestamente la línea actual es no tanto una protección a la familia y promoción a la familia, sino, por ejemplo, el tema de reconocer derechos a la comunidad LGTBIQ, por ejemplo, o el tema del alto índice de divorcios, el tema de violencia. Entonces, por ahí podemos pensar o llevar a la confusión de que en realidad la Constitución no es que expresa protección y protección a la familia, y promoción a la familia y al matrimonio. ¿Dónde quedan los concubinatos, por ejemplo? Ojo, en la Constitución del 79 ya estaba regulado, en la Constitución del 93 también.
Entonces, por ahí puede generar una duda, pero no. Nuestra Constitución expresamente da una protección y promoción a la familia y al matrimonio. Indistintamente que luego hay un artículo específico por el tema del concubinato, pero así tal cual. La familia y el matrimonio son células naturales en una concepción, como les digo, muy limitada. Teresa Cristian me dice algo muy importante. Esta ley de la persona adulta mayor puede ser alegada para solicitar la celeridad procesal en los procesos de exoneración de prisión de alimentos. Mira, Teresa, yo incluso ahí te recomendaría que también puedas activar el tema de la violencia, ¿no? Que más bien él, paralelo a eso, él pueda, mira, no sé, te planteo la figura, tú lo analizas ya. Yo he tenido casos de adultos mayores que sufren violencia económica por parte de sus hijos. ¿Ya? La violencia económica no solamente es de padres a hijos, sino también puede ser de hijos a padres o adultos mayores. Incluso hijos que han hecho de que los adultos mayores salgan de su casa para que ellos ingresen y alquilen su propio cuarto de los señores o de sus padres. Entonces, toda esa situación era una situación de violencia y como medida de protección se dictaron, entre otras cosas, por ejemplo, también una asignación económica de emergencia, ¿no? Para este adulto mayor. Entonces, yo creo que por ahí tú también podrías accionar, si bien es cierto en este caso, esa celeridad que estás pidiendo al ser una persona adulta mayor, para mí es un argumento totalmente válido para poderle darle esta celeridad, pero adicional, Teresa, analiza tú si podrías ir también por el lado de violencia, ¿no? El tema de la violencia económica. Pero al revés, o sea, en un rol diferente. Porque puede ser que este señor se encuentre en una pobreza absoluta, encima que le descuenten, ya no tiene ningún dinero, ningún sustento para él, entonces puede ser que aquí sí, más bien se genere una situación diferente y como medida cautelar prácticamente se le dé una fijación anticipada de los alimentos que ahora él puede recibir por parte de sus hijos, ¿no? Ya, como les había dicho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 48, resalta justamente la trascendencia también del matrimonio y de la familia y establece el derecho de todo hombre y de toda mujer a fundar una familia. En su artículo 16 nos dice, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en el caso de la disolución del matrimonio. O sea, tienen los mismos derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en el caso de la disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos se podrá contraer matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección de la sociedad y del Estado. Ojo, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional? Estamos yendo en una línea de protección de la familia, tanto a nivel de la Declaración de los Derechos Humanos en el 48, así como lo que ahora nos dice el Tribunal Constitucional. Miren, ahí les he dejado el expediente a ustedes en las diapositivas, hacen clic en el expediente 6572-2006 y les va a ir a completo, ¿no? A la sentencia completa. Yo he puesto acá solamente un extracto. Pero vamos a leer primero lo que nos preguntó acá Carlos Ortecho Rojas. A veces las personas adultas no reciben el apoyo. El caso del padre de la hija de Gisela, hay que analizar el contexto. Mira, Carlos, es que ese caso es bastante mediático, ¿ya? Pero hay que analizar todas las situaciones. Ojo, por ejemplo, en aquel padre que no reconoció a la niña. En este caso yo no he profundizado, pero tú sabes que tú no puedes exigir alimentos en el caso de que tú no reconociste a la niña, ¿no? O si luego, por ejemplo, tuviste pérdida de patria potestad. Depende mucho del caso. O sea, no simplemente, bueno, hay una persona que necesita de su hija, no. Hay que ver y analizar. Tal vez ha habido procesos anteriores respecto a otras situaciones que se determinaron, como por decir la suspensión de la patria potestad en su momento, hubo la pérdida de la patria potestad como tal, por no pasar alimentos a su hija, el tema de que no fue reconocida, tuvo que iniciar un proceso de filiación, o sea, varias situaciones que tienen que analizarse en todo su contexto. Stephanie Pérez Franco levantó la mano, si deseas hacerme una pregunta, no hay ningún inconveniente. Doctora Stephanie, buenas noches, está activo su audio. Adelante, por favor. Está activo su audio, usted mismo puede activarlo. Doctora Stephanie. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Felicitarla por la ponencia que tan interesante está. Justamente hablando de la Constitución política del artículo 4, en donde
protege la familia, ¿no? Sin embargo, no especifica, ¿no? A a qué familia protege, porque realmente bueno, protege a la familia, pero realizada de un matrimonio, ¿no? No, o sea, realza la protección respecto a la familia formada por un matrimonio. Pero en relación a a las uniones de hecho, em, eh, no le da, digámoslo así, tanta protección, así como el matrimonio, ¿no? No, las figuras realiza, las figuras que se le da, por ejemplo, de divorcio por causal, de indemnizaciones, de cómo es que va a finalizar la relación de manera unilateral, ¿no? Por ejemplo, mm, caso propio, bueno, así del litigio me ha dejado llevar, es que he solicitado notarialmente el cese de la unión de hecho de manera unilateral. Sin Ya. embargo, en las notarías, bueno, le estoy hablando de Arequipa, en las notarías de Arequipa no me aceptan ese cese de unión de hecho de manera unilateral, pese a que el Código Civil Claro, ¿por qué no te reconoce, ¿no? aceptan? Claro, hay dos Reconoce. procedimientos, el judicial y el notarial. En el tema tienes que, aquí todavía está, miren, eso todavía no estamos llegando, pero aquí está, te lo estoy resaltando. El Ujú. reconocimiento del cese de la convivencia se inscribe en el registro personal. Entonces, no entiendo cuál sería la negación en ese caso, ¿no? Porque en el caso de que, bueno, hay una facilidad de alguna manera darle el cese, claro, lo que tú dices es claro que la Constitución no genera en estos casos una protección igualitaria entre hijos nacidos dentro del matrimonio y hijos que son nacidos dentro de uniones convivenciales, respecto al aseguramiento de esa familia, que es lo que tú me estás diciendo, porque en realidad no debería haber distensión alguna, ¿no? En tanto hijo matrimonial, hijo extramatrimonial, pese a que se mantiene igual la categoría. Se supone que ya deberíamos eliminar si es extra o matrimonial, simplemente serían hijos, punto. Si es dentro o fuera del matrimonio, bajo una unión convivencial o la situación que fuese. Ahora, yo me hice una pregunta aquí, que era más adelantito, decía, ¿solo el matrimonio va a dar origen a una familia? Esa es una pregunta que les quería hacer a ustedes. Tú, por ejemplo, me dices, doctora, la Constitución en realidad solamente protege. Aquí hay que hacer un análisis más que de conceptos, sino de cómo vemos, o sea, un poco más reflexivo, porque en realidad la Constitución sí genera igualdad tanto para hijos dentro del matrimonio como hijos fuera del matrimonio, pero su sola redacción ya implica una discriminación. Ahora, lo que tú me dices respecto al concubinato, sí es una figura que está contenida ya del 79 estaba, en el 93 también, ahora se ha dado esta última ley, la 3007, y también la 39007, que en el tiempo de Vizcarra se ha establecido el tema de los derechos sucesorios para el sobreviviente, el concubinato, algo que ha llevado una modificación, claro está. Y aquí, por ejemplo, les he plasmado, sino que todavía no estábamos en eso, nos estamos adelantando un poco, todos los derechos que surgen a partir de esta declaración de convivencia. Usted esa declaración la puede hacer judicial o la puede hacer notarial. En el caso que tiene que dar por finalizada, como había señalado bien su compañera, este reconocimiento de cese de convivencia se tiene que inscribir en el registro personal. Ojo, porque también se puede dar prácticamente ese incremento en el patrimonio, también se puede de alguna manera solicitar hasta esta fecha. Por eso es importante lograr esta inscripción en el registro personal respecto al reconocimiento del cese. Ahora, claro, divorciarse en el Perú es una situación tan difícil, eso también lo tenemos más atrasito. Como recientemente lo comentábamos, es de que, para no avanzar mucho, me quedé aquí, en el tema del divorcio, estimados, por ejemplo, miren,
casi regularizar una situación de hecho de algunas personas que ya no tienen ninguna relación, que están casadas, pero que se han separado hace 15, 20 años. En el caso de Alan García, por ejemplo, con Pilar Nores, ¿quién recibe la pensión de sobrevivencia? En este caso, la pensión la recibe Pilar Nores, pero todos estábamos claros que con Pilar Nores hace más de 15 años Alan García ya no tenía ninguna relación, que tenía su nueva su conviviente, pero una conviviente impropia, y tenía un hijo con él, que es Dantón, ¿no? Entonces, aquí si ustedes ven por un tema de justicia, tal vez, no sé, yo no estoy a favor nada, solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿aquí a quién le correspondería en realidad recibir esa pensión? ¿Quién fue el que estuvo los últimos 15 años con él? Fue esta persona que era una concubina impropia, pero él no se había divorciado. Entonces corresponde que esa pensión reciba la esposa. Entonces, en el ámbito del divorcio, es una figura que la mantenemos incluso con 12 causales más una opción del 13º, de la convencional, que te da espacio a que las personas no sea tan fácil que se divorcien. Entonces te conlleva una serie de responsabilidades y ahora con el tercer pleno incluso establecer un cónyuge inocente, un cónyuge culpable, un cónyuge perjudicado, hace mucho más difícil y lo que genera es una situación de hecho, que es ya no tengo esa pareja, ya inicié otra relación, ya convivo con otra persona, pero no logro determinar o que se disuelva ese vínculo. Y eso es perjudicial, claro, porque genera una inseguridad respecto a varias cosas, ¿no? Incluso de eso se trata este último pleno también, el respecto a esta disposición del bien sin la autorización de la otra persona. Entonces, es por eso, estimados, que si bien nuestros marcos normativos, para mí, están, más bien tenemos en exceso, ¿no? Pero el tema es cómo, cuando lo llevamos a nivel judicial, podemos tener una perspectiva mucho más amplia. Hay muchos jueces que obviamente van a estar, no van a estar imbuidos de estos marcos convencionales para poder, por ejemplo, en un caso así, fundamentar una situación que por más que no se había divorciado, no se había logrado concretizar un divorcio porque es tan complicado en el Perú divorciarse, como se había señalado en un evento, hasta los delitos prescriben, ¿no? Hasta los peores delitos cometidos prescriben en razón del tiempo. Si usted quiere usucapir una casa, está ahí, así sea de mala fe, logra usucapir ese terreno o esa casa. Pero en cambio en el divorcio, por más que usted esté 25 años separado de esa persona, no se va a regularizar esa situación de hecho, que es estar separado o haber incumplido el derecho o el deber de cohabitación, el deber de fidelidad, de hacer vida en común. Entonces, nuestras normas del divorcio son demasiado rígidas y eso también debe cambiar. Peor si analizamos cada una de las causales del divorcio. Tenemos causales como, por ejemplo, la causal de homosexualidad sobrevenida, que está al límite de ser una causal totalmente inconstitucional. Tenemos una causal, por ejemplo, de violencia psicológica, donde nos dice que tiene que haber crueldad y que tiene que ser reincidente. O sea, nos exige prácticamente que a través de la violencia psicológica, pues, ¿qué exigimos respecto a esa mujer que es víctima de violencia psicológica para que lo utilice como causal de divorcio? Entonces, ojo, esas causales estaban diseñadas antes de nuevos marcos, nuevos enfoques, nuevos principios que se dieron incluso con el texto único ordenado, en una amplitud de concepto de familia, en la protección que se está dando a través de la violencia psicológica, que no existe una prueba fehaciente, que exige que se dé una mayor valoración a la declaración de la víctima, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas situaciones tenemos que analizarlas de manera reflexiva, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá me preguntan, gracias por la pregunta, ¿qué se podría hacer para que una persona adulta mayor, bueno, en el caso de los adultos mayores, estimados, voy a dar paso ahorita a las preguntas, pero queremos avanzar, chicos, si no, no vamos a poder terminar. Bueno, en este caso del adulto mayor, hay una ley específica para el adulto mayor. Si usted como adulto mayor tiene conocimiento, por ejemplo, de un ancianito que está al costado de su casa y que sus hijos lo maltratan, ustedes mismos pueden llamar a la línea 100 o al chat 100 y denunciar que están sujetos a violencia económica, violencia física, violencia psicológica. Yo tuve un caso, por ejemplo, de una adulta mayor que tenía 2 hijos drogadictos y que sus 2 hijos drogadictos, ella les había dado un pedazo de tierra al costado de su casa.
para que vivan como una cochera ahí que los tenía como ya porque solamente iban a drogarse. Pero ellos, como no tenían hambre, iban y reventaban la puerta de la señora a patadas, a golpes, ladrillos, y la señora ya no sabía qué hacer. ¿Eso es violencia? Claro que es violencia. La señora no podía ni dormir porque tenía una niña, otra hija de 16 años, que una vez casi él intentó incluso, teme ella por el espacio de que pueda tocarla, mirarla o generarle alguna situación peor. Entonces, eso, en un ámbito de violencia, ¿escapará solamente dictar una medida de protección? O aquí incluso podría ser algo mucho más amplio y si un juez quiere dar una protección integral, puede correr traslado, por ejemplo, a debida, y debida que dentro de la política de lucha contra las drogas, en el caso peruano, es la institución que tiene que tener el control de esa terapia que se le tiene que dar a estos drogadictos. Entonces, por eso les digo, en el espacio de violencia hay mucho más que analizar. Incluso no solamente el tema de la violencia entre ellos, sino también incluso se puede dar una violencia estructural, que es parte de una violencia por parte de la dejadez o la inaplicación o la inactividad del Estado a través de sus instituciones, como en este caso, los que tienen que estar al contacto de estas personas que tienen que llevar un tratamiento de drogas y no lo hacen, ¿no? Bien, vamos a avanzar. ¿Qué dice el 6572? El texto constitucional no pretendió reconocer un modelo, aquí señala, un modelo específico de familia, sino que los cambios sociales generados a lo largo del siglo XX han puesto el concepto tradicional de familia en una situación de tensión. Y es que justamente este instituto, como dice acá, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Es decir, el Tribunal Constitucional ha dicho efectivamente hay que tener en cuenta que los nuevos contextos sociales nos generan una amplitud respecto a... Ahorita les voy a dar espacio a que levanten la mano, denme un segundito para terminar este concepto rapidísimo. Por lo tanto, hechos como la inclusión social y laboral de una mujer, por ejemplo, la regulación del divorcio, su alto grado de incidencia del divorcio y la dificultad para divorciarse en el caso peruano. El tema de la migración, como ya les había dicho, por ejemplo, que es una situación que tiene mucha repercusión, como por ejemplo, miren, en el tema de la trata la trata de personas, esas mafias venezolanas que incluso reclutan a adolescentes para que se dediquen a la prostitución, trata de personas con explotación sexual. Entonces dice, bajo esta perspectiva, la familia no puede concebirse únicamente como un instituto de procreación, sino también que se argumente en razón de la gran familia, de la gran cantidad de familias extramatrimoniales. Perfecto. ¿Qué más dice el Tribunal Constitucional? Se puede dar también una relación entre padrastros, madrastras, hijastros. Miren, esa línea que reconoce el Tribunal Constitucional, ¿quién lo reconoce como tal también ahora? El texto único ordenado de la Ley 3364. El texto único ordenado genera una amplitud. En su artículo 7 dice, esa relación que se puede dar un conflicto familiar abarca padrastros, madrastras, exconvivientes, excónyuges, enamorados, abuelos, nietos. Entonces te genera una amplitud. Y eso es importante porque ya está reconociendo prácticamente esa relación familiar, no familia como ente abstracto. Eso tenemos que tenerlo claro. Y la pregunta que yo les hacía, ¿acaso solo el matrimonio va a dar origen a la familia? ¿No tenemos otro tipo de familias como por ejemplo las familias nucleares, las familias extensas, las familias compuestas? Si se dan cuenta, la familia nuclear justamente está constituida solamente por padres y hijos, ¿ya? En cambio, en el tema de la familia extensa, están integradas por la familia nuclear, siempre va a estar la familia nuclear, y uno o más parientes agregados, ya sea el tío, la abuela, etc. Y en el caso de la familia extensa, es que a esta familia nuclear o a esta familia extensa le agregas, para que se dé una compuesta, le tienes que agregar algún pariente que no tenga ninguna relación. Entonces, no necesariamente el matrimonio va a ser el que va a dar origen a la familia. Se dan modelos familiares que no simplemente se dan a partir del matrimonio. Bien, ahora sí voy a darle espacio a que levanten la mano, un ratito, y de ahí lanzamos el concubinato. Adelante, María Esther, creo que levantó la mano. Sí, doctora. Estimados participantes, por favor, ser puntuales en la pregunta que tuviera y no casos particulares. Doctora María Esther, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Felicitaciones por la ponencia. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. Para declarar a un padre indigno, ¿se puede declarar un padre indigno cuando no pase los alimentos? Indigno, pero
¿Cuál sería la finalidad, doctora, del declararlo padre indigno? Por decir, el padre nunca le pasó alimentos, No, ahora sí, sí entiendo. Lo que esta pasa persona es ya que, adulta, ¿no? Ya tiene, por decir, 40 años separados, ¿no? De cuerpo de su madre, su mamá falleció, y él también falleció, ¿no? Su hijo, uno de sus hijos falleció. Ahora él quiere reclamar, ¿no? La herencia por parte del hijo. Se le puede declarar a él indigno porque ya que nunca estuvo pendiente de él, ¿no? a ver, las causales de indignidad están, respecto a los derechos hereditarios, sucesorios, están expresas en el código y sí te da la opción de la indignidad cuando hay un incumplimiento de los deberes y obligaciones, en este caso de asistencia alimentaria. Pero tú tendrías también, porque tú sabes que en este tipo de proceso que se ve en el juzgado de familia, también está sujeto a tema de probanza. Entonces, lo que tú me dices, doctora, él nunca se encargó, nunca estuvo claro y ahora sí está llamado al tema de la herencia. Pero para la indignidad, ¿ha mediado un proceso de requerimiento de alimentos mínimo anteriormente? ¿Ha mediado, por ejemplo, medios probatorios que adviertan que él no ha cumplido ante el llamado? Porque, ojo, cuando es alimentos respecto del hijo al padre, tendría que haber estado en una situación de necesidad y que él haya solicitado también a sus otros hijos los alimentos como tal. Porque si no, si incluso hay una situación que estás heredando, se entiende como premisa de que no tenía un estado de necesidad, en este caso el padre, para solicitar los alimentos a su hijo. O sea, no necesariamente el tema de la indignidad, como le digo, aquí es un tema de probanza. Entonces, si tú tienes un proceso judicial en el que él se negó a prestar los alimentos, incluso hay una liquidación pendiente, o sea, ya ha acabado un proceso, entonces le das argumentos al juez para declarar la indignidad y que esté tal y cual señala el artículo correspondiente a la indignidad. Si no, de manera general, decirme, doctora, no le dio alimentos a su papá. Entonces, eso es una premisa, pero necesito fundamentar de manera con elemento probatorio idóneo para poder alcanzar esa o configurar esa indignidad como tal. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor Mario Puente, está activo su audio. Doctora, muy buenas noches. Gracias por su Hola, exponencia. ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos, en la cual estaba leyendo cuando el juez de familia declara al conviviente la tendencia de su hijastra y que la mujer pasa la alimentación porque que la mujer tenía esquizofrenia. Aquí porque el papá era afinadito, ¿no? De la niña y tenía una convivencia de 2 años. Y el juez de familia lo da al padrastro que convivía con la señora. La patria potestad lo da. ¿Patria potestad? No, ¿cómo le va a Sí. dar la patria potestad? Si no es su padre, la patria potestad solamente es de padres a hijos. Si su papá ha fallecido, no le puedes dar la patria potestad. ¿Ha habido un proceso de adopción preferente por el concubinato? Doctor Mario Puente. Sí, había un proceso de adopción. Entonces, si ha habido un proceso de adopción, está correcto que se le haya dado, se esté generado. O sea, creo que no está muy clara tu pregunta, estimado. ¿A qué iba tu pregunta? Cuando el juez de familia lo da la patria potestad, cuando la hija lo da adopción. Ya, pero ¿cuál sería la pregunta, estimado? Porque la mamá sufría esquizofrénica y Doctora, disculpe, estimados Ya. participantes, por Mejor favor. hay que tener un cuidado ahí en las preguntas, estimado. Vamos a ir avanzando con la clase, tal vez ya puedas ir formulando mucho mejor tu pregunta, o si no, en todo caso, me la dejas en la cajita. A ver, vamos a darle opción a otro participante a que me haga la pregunta. En el caso anterior, como les digo, no nos limitemos a los casos, porque imagínense, o sea, y sobre todo un caso cuando no tenemos claras las figuras, ¿no? Sobre todo los conceptos. Adelante, doctora, puede continuar.
Ya, bien. Entonces, aquí me dicen, por ejemplo, doctora, después de 6 años de matrimonio, el esposo descubre que su esposo tiene 2 hijas. ¿Qué clase de delito? Bueno, estimados, yo entiendo que se están incorporando a la sesión también personas que no son abogados. Entonces, hay que tener, entiendo que si queremos un asesoramiento en el caso de que no somos abogados, porque una cosa es hacer una consulta de un tema jurídico, ¿no? Para tener algunas dudas, pero tenemos un conocimiento previo. Y otra cosa es que soy un usuario judicial y necesito un asesoramiento en mi caso. Si necesito un asesoramiento, yo les recomiendo, aquí les voy a dejar, acudir a la defensa pública gratuita que se encuentra, ustedes en el espacio en el que están, no sé, por ejemplo, si se encuentran en la Libertad, si se encuentran en Arequipa, tienen ahí tienen la defensa pública gratuita, así que ahí pueden tener asesoramiento respecto a sus casos. ¿Bien? Bien, ahora, otro de los casos que hemos visto, por ejemplo, respecto al tema de la familia y este reconocimiento, es lo que me vienen preguntando ustedes, y es una figura que muchos están dando, que es el tema del concubinato, o aquellos que le dicen matrimonio sociológico. La unión estable, por ejemplo, así lo dice la Constitución del 93, entre un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho y dan lugar a una comunidad de bienes sujetos a un régimen de la sociedad de gananciales. Pregunta, ¿en un concubinato pueden declarar un régimen de separación de matrimonios? ¿Qué dicen ustedes? A ver. No, Stephanie dice no, muy bien. No, muy bien. Entonces, miren, aquí sí prácticamente este reconocimiento que se da es respecto a una comunidad sujeta al régimen de sociedad de gananciales. Muy bien, Bárbara, muy bien, chicos. Qué bueno que estén atentos. Ya en el 79 se da un reconocimiento a este concubinato. Ojo, ¿qué coincidencia hay entre la Constitución del 79 y la del 93? ¿Qué tipo de concubinato le están dando derechos? ¿A qué concubinato reconocemos como tal? Es al concubinato propio, ¿verdad? Solo al propio, el impropio no. Ahora, las uniones de hecho, por ejemplo, que reúnen las condiciones de ese concubinato puro o propio, como me señala, propios, muy bien, reúnen las condiciones señaladas en el artículo referido a la convivencia de hecho, al concubinato, respecto de sus integrantes, por ejemplo, produce situaciones similares a la del matrimonio, sí, derechos sucesorios también, pero pueden analizar, por ejemplo, el artículo 725, el tema del tercio de libre disposición, por ejemplo, el tema de la legítima del cónyuge también, el derecho a la habitación vitalicia se le puede dar también al concubino propio, el derecho al usufructo, la concurrencia del cónyuge con los descendientes al momento del tema hereditario, el usufructo del cónyuge, de los bienes del cónyuge, no, salvo que este haya sido reconocido como un derecho ante la autoridad notarial y este ya se ha registrado. Ah, claro, César, eso es lo que vamos a ver más adelantito acá, en el notarial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, claro, José, lo que pasa es que el concubinato impropio, en realidad, lo único que te genera es que tú no tienes un reconocimiento constitucional y eso es uno de los, no tampoco hablemos que no es que sirva o no sirva. Lo que pasa es que el concubinato impropio, estimada Bárbara, es un tema que tiene que ser tocado porque hay un alto índice de concubinato impropio en el Perú, más que el concubinato propio. ¿Por qué? Porque tal vez a partir de esos estereotipos o esta cultura que ha sido instaurada, es que se puede tener más de una, ahí no necesitas tener mucho dinero, no va relacionado a la condición económica, casos en Mercedes. Hay varios casos en realidad, Estefano. No está asociado con la condición económica. Y se tiene más de un hijo fuera del matrimonio, e incluso se genera una relación convivencial con estas personas. Si usted ya está casado, pues obviamente es una convivencia impropia, ¿no? Pero es una situación que sucede y creo que para que esto pare, tiene que flexibilizarse mucho más el tema del divorcio.
como les digo, son situaciones de 20, 15 años, que en todo ese tiempo se inicia una nueva familia y no se puede regularizar esta situación de que esos deberes fueron incumplidos. O sea, ya ese divorcio tendría que regularizarse, pero no se hace. Bien, en el ámbito del concubinato, se puede dar un concubinato, ya sea judicial o notarial. En el caso que se produce oposición contra el reconocimiento de la unión de hecho, el notario traslada el asunto al juez. Ojo, porque ustedes dicen, doctora, pero si lo hace notarial, no, pero si hay oposición al reconocimiento, se tiene que ir al juez. Ojo, aquí con esto. De otro lado, si los convivientes en un momento dado dejan constancia de que han puesto fin al estado de convivencia, pueden hacerlo en la misma escritura pública del reconocimiento, en la que podrían liquidar el patrimonio social. Aquí está lo que me decía, ¿cómo se llama? César, para cuyo efecto no se requiere de publicaciones. El reconocimiento de ese cese se va a inscribir en el registro personal. También el reconocimiento de la unión de hecho podrá tramitarse judicialmente, claro. En tal situación, usted puede guiarse del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde dice que quien es competente para ver el reconocimiento de la convivencia de hecho son los juzgados de familia. Y la verdad, miren, yo que llevo estas audiencias del reconocimiento de la convivencia de hecho, muchas veces incluso la otra parte, cuando son relaciones de 20 años, 30 años, la verdad que considero que incluso cuando emplazan a la sucesión, ¿no? Como tal al hijo, también están de acuerdo, ¿no? Están de acuerdo porque debería, creo yo, en esos procedimientos, cuando están de acuerdo, hacerlos mucho más sencillos, mucho más rápido, pero igual se tiene que hablar a los testigos y bueno, es una audiencia bastante larga, que yo considero que podría ser un poco más flexible en ese espacio, sobre todo cuando la otra parte sí está de acuerdo, ¿no? Y reconoce que efectivamente había una convivencia. La sala de familia, ya cuando se apela, lo conocerá justamente en apelación esta sentencia de declaración de unión de hecho. Bien. Y miren, respecto al divorcio, que también está relacionado con el tema de familia, aquí les he dejado, miren, para que es un cuadro bien chiquitito, las causales, ¿ya? Y los deberes que se incumplen respecto a cada causal. Ustedes saben que tenemos un sistema en el que tenemos un divorcio sanción y tenemos un divorcio remedio. El divorcio es una institución del derecho de familia y va a consistir justamente en esa disolución definitiva y total del vínculo conyugal y le va a restituir a los excónyuges, en este caso, su derecho de poder contraer matrimonio o nuevas nupcias, ¿no? Nosotros tenemos un sistema en el que tenemos los dos, el sanción y el remedio. ¿Cuál es la diferencia que se da en el divorcio sanción y en el divorcio remedio? Ahora, ¿cuáles de esas causales que ustedes tienen acá son referentes al divorcio sanción y cuál es el divorcio remedio? En realidad, en nuestro sistema estamos aborcados mucho más al divorcio sanción, que eso también debería cambiar. Como ya les he dicho, las causales, incluso algunas ya están en desuso. La mayoría opta por ir por la imposibilidad de hacer bien en común, por ejemplo, más que ir a una causal de adulterio que muchas veces es de difícil probanza. Aquí les he desarrollado, por ejemplo, algunas cositas respecto a cada uno. No lo voy a tratar de pasarlo rápido para poder avanzar a algo que considero les va a importar bastante, que es el tema del pleno. Pero me voy a detener en esta causal de la violencia física y psicológica. Como yo les había dicho, hay algo que a mí me sorprende, que todavía se mantenga el tema de con tal crueldad, o por ejemplo, el tema de que debe ser reiterado. Situaciones que eso ya debería dejarse de lado. Voy a dejar de compartir aquí para conversar con ustedes rapidísimo este divorcio. A ver, ¿dónde está? Acá está. Yo ya le entregué a Reader esta resolución para que les comparta a ustedes. Miren aquí. Aquí me gusta también, ustedes saben, el tema práctico, ¿ya? Miren, habíamos conversado respecto al divorcio, esta disolución que se da, pero ojo, hay plazos, ¿verdad? Y el Código Civil, en su artículo 339, aquí está, prevé el plazo de 6 meses. ¿De qué? De producida la causa, para que opere la caducidad de la demanda de divorcio por causal de violencia psicológica
y también de conocida respecto al adulterio. En este caso, yo, para hacerlo rapidísimo, porque nos queda poco tiempo, en este caso en particular, se trata de una señora que estaba casada con un señor, y en este caso, el señor, a través de su equipo celular, a través de mensajes de texto, le dice de que había cometido una infidelidad y que producto de esa infidelidad estaba embarazada su pareja extramatrimonial, pero coincidentemente la esposa también había quedado embarazada. Casos de la vida real. Dos personas embarazadas, él cuenta la infidelidad a través de mensajes de texto. Y ustedes miran, doctora, ¿y es válido esto del mensaje de texto? Puedo insertar el tema de las conversaciones de WhatsApp, por ejemplo. Ojo, miren, aquí les voy a dejar lo que dice el Tribunal Constitucional respecto a eso. Aquí está. El Tribunal Constitucional ha dicho que sí se puede valorar las conversaciones por WhatsApp, publicaciones de Facebook, etcétera. O sea, el tribunal ya nos dijo que sí. Así que ahí les dejo el link, acá nuevamente, les dejo el link donde ustedes pueden profundizar sobre el tema de las conversaciones de WhatsApp. Bien. Entonces, ¿qué había pasado en este caso? Muy bien, Estefan. Ahí ustedes luego lo leen. Por mensaje de texto el señor había dicho, ¿sabes qué? Efectivamente te he engañado, está embarazada, yo me voy a ir a vivir con ella porque va a ser, no sé, bueno, eran varias situaciones en los mensajes de texto, ¿ya? Perfecto. Luego este niño nace. Este niño con la persona, hijo extramatrimonial, bueno, me apena decirlo, pero bueno, era el hijo de la relación extramatrimonial, en todo caso, que había mantenido este señor. Y tiene su partida de nacimiento. Pregunta para todos. ¿Desde cuándo cuento o desde cuándo contabilizo el plazo para la excepción? El plazo para la caducidad. A ver. Vamos a hablar primero del adulterio, ¿ya? Atentos todos, chicos, ¿ah? Vamos a hablar del adulterio rapidito. ¿Cuál es mi inicio del cómputo del plazo? ¿Los WhatsApps o la partida de nacimiento del niño? Extramatrimonial, ojo. De la relación extramatrimonial. Ojo, los WhatsApp son antes, ¿ah? Los WhatsApp son antes, ojo, por si acaso, no se vayan a equivocar. Estefano Lulo, me río un poco cuando escribes partida, o sea, como que con énfasis. A ver, le vamos a dar un punto a Reader en su examen, en este diplomado al que acierta. Excelente, doctora. Le damos los 4 puntos porque son en total, bueno, 2 puntos porque son en total 10 preguntas en los exámenes. Uy, Reader, todos están respondiendo. Eso me gusta porque están todos atentos. O sea, ya acá está convalidado de que están atentos a la clase. Les voy a hacer 2 preguntas, ¿ah? Una, respecto al inicio del cómputo del plazo. Te voy a preguntar a ti también, Reader, ¿ah? David, puedes poner tu respuesta acá en el WhatsApp. Pero al interno, nomás, Reader, al interno. Bien, chicos, miren. Uno es respecto al inicio del cómputo del plazo para el divorcio por adulterio, porque miren, rapidito, ¿ah? Miguel dice desde que tomó conocimiento. Le envió los WhatsApp. Ya sobre los WhatsApp yo ya les mandé el link que es normal. Pues el WhatsApp, el mensaje de texto, captura del Facebook. Imaginemos que ella compartió una publicación de él con la otra pareja y con su hijo ahí que nació, tal vez, no sé. También vale, ¿ah? Para el tema de la excepción. Entonces, esta señora quería interponer el divorcio, pero el señor dijo, un ratito, acá está, mis mensajes de WhatsApp, y mis mensajes de WhatsApp fueron tal fecha, y de esa fecha ya pasaron 6 meses, y el código dice que son 6 meses, entonces ya fuera, estás fuera de plazo. La señora, ¿qué dice?
¿cómo es posible que el juez, porque el juez declara fundada, ojo, el juez de primera instancia declara fundada la excepción de caducidad, y dice, ¿cómo es posible que el juez haya establecido el cómputo del inicio del WhatsApp y no ha tomado en cuenta la partida de nacimiento? Claro, pues la partida de nacimiento, imagínate, desde que le avisó, ponte que ya ha tenido 6 meses de gestación, le daba 3 meses más hasta que nació, ¿verdad? Entonces, Juan Manuel dice, el cómputo del plazo se compabiliza desde que toma conocimiento de los hechos. Claro, desde que toma los hechos, pero según el tema del divorcio, cuando dice un tema, una causal de difícil probanza, ¿no? Así dice, es un de difícil probanza y que para eso muchas veces el medio probatorio idóneo es la partida de nacimiento. Claro, perfecto. Pero el Tribunal Constitucional también ha dicho que hay validez en los mensajes de WhatsApp, Facebook y lo demás. Entonces, bajo la premisa, como dicen la gran mayoría que ha contestado aquí, es Delmi María. Hola Delmi, buenas noches. El hijo confirma el adulterio porque al momento de nacer puede que ya no exista la relación de adulterio. Puede que ya no exista la relación de adulterio. Te refieres tal vez a que ya perdonó, ¿no? Delmi, te refieres tal vez al tema que ya perdonó. Puede ser, porque se da esa figura para el tema del adulterio. Pero miren ustedes qué determinó acá. La sala confirma la excepción respecto al adulterio. La sala confirma, ¿por qué? Porque es desde que tomó conocimiento. Y esta persona había tomado conocimiento, no había mediado un perdón de por medio, y había tomado conocimiento desde los WhatsApps. Claro, claro, José, lo que tú dices es interesantísimo, y si aborto, desaparece el embarazo, de la otra persona estamos hablando, claro, pero es desde que tomó conocimiento. ¿Y desde cuándo toma conocimiento? Si el Tribunal Constitucional dice que tiene validez estos mensajes de texto. Entonces, aquí se toma en conocimiento desde, aquí dice claramente, el 17, el niño nació el 17 de enero, pero se debió tener en cuenta la fecha de los mensajes de texto que datan de fecha anterior al nacimiento del referido hijo matrimonial. Ahora, como ya estaba fuera de plazo desde que recibió el mensaje, por causal de adulterio ya no podía. Estaba cerrado. Ojo, ¿qué pasa ahora? Vamos con la violencia psicológica, chicos, ¿ya? Vamos ahora con la violencia psicológica. Violencia psicológica. Estamos hablando de que esta mujer estaba embarazada, o sea, la persona que quería divorciarse estaba embarazada, y la otra persona, con la que tenía la relación adulterina, también está embarazada. Perfecto. Incluso, miren, para agudizar este tema, esta mujer, la persona que quería divorciarse, estaba sufriendo violencia psicológica. Dice, no indicaba a que ya perdonó, sino que la relación de adulterio se habría consumado con el acceso. Claro, claro, Deli. Por eso, ya de por sí, la relación de adulterio, una cosa es que tú puedas probar el adulterio y otra cosa es que si tú tomaste conocimiento del adulterio. Y si tú tomas conocimiento con un mensaje de WhatsApp, se toma el inicio del cómputo del plazo para la caducidad desde que tú tomas conocimiento. Así se ha establecido y así está claro en la sentencia también. Pero lo que sí nos va a tener un poco de duda es recuerdo a la violencia psicológica, miren ustedes. ¿Por qué? Porque en la violencia psicológica, ustedes saben que la violencia psicológica es continua, la violencia psicológica es cíclica, y la violencia psicológica, ¿a partir de cuándo empieza a contar? ¿A partir del inicio del WhatsApp, de que me llevó el WhatsApp? ¿O puedo empezar a contar a partir de que ella tenía la posibilidad? Porque si yo digo que la violencia psicológica se mantenía, era continua, es decir, desde el primer mensaje que ella recibió en su celular y que le dijo, yo he embarazado a otra persona, se inicia la violencia psicológica, sí, pero es como una fotografía o la violencia psicológica se mantiene. Aquí, estimados, miren, podría ser, Chávez, eso tendría de la alteración mental, eso tendría que, la afectación psicológica, eso ya eso es un tema de probanza, pero yo con esto les quiero decir, esta resolución que está colgada, que es del 2021, 9623-2019, denme el sol a la mano, por favor, si desea intervenir. Estefano, no es casación, es una resolución de vista, porque es una excepción.
Ojo, yo no digo que esto sea vinculante, estamos analizando resoluciones de la Corte de la Libertad, estamos analizando resoluciones que pueden servir porque este colegiado se mantiene. Creo que uno ha cambiado nada más, después el colegiado es el mismo. Pero ¿qué utiliza acá? Él utiliza perspectiva de género en esta resolución, por eso se las estoy mostrando. Él dice, en la violencia psicológica, como la violencia es cíclica y la violencia se mantiene, aquí sí yo no le voy a establecer 6 meses desde que llegó el WhatsApp. Ya me estoy adelantando a la respuesta. Aquí le dice, voy a establecer el inicio del cómputo de plazo desde que la mujer tenía las condiciones para denunciar. Es decir, desde que ella terminó ese espacio de violencia y ella recién dijo, ante mi posibilidad y mi vulnerabilidad, porque encima estoy embarazada. Mi pareja, mi esposo me dice que va a continuar conmigo. Mañana se retira a otro hogar, luego regresa, luego se va y dice, en esa situación me tiene. O sea, la violencia psicológica se mantiene. Perfecto. Incluso esta persona tiene imaginemos, estado puerperal, que es el estado que ustedes conocen, que es el previo al embarazo y posterior al embarazo. Bajo esa situación extrema de vulnerabilidad que puede tener esta mujer, si usted incluye el enfoque de género, para este colegiado, ojo, para esta sala, ellos dijeron, como hay un extremo nivel de vulnerabilidad, voy a contabilizar la violencia psicológica desde que esta mujer salió, rompió el ciclo de violencia y tomó la decisión, ¿voy a continuar con mi matrimonio o no? Y interpuso la acción. Entonces, el fallo que llegan aquí, por eso quiero correr rapidísimo antes de darle intervención a la doctora Delmi, fue, confirmo de declarar fundada la caducidad por el tema del adulterio, pero revoco el auto respecto a que declaró fundada la caducidad por la causal de violencia psicológica. La reforma y la declaro infundada la excepción de caducidad respecto a la pretensión de divorcio por la causal de violencia psicológica. ¿Bastante controversial el fallo? Sí. Que así, doctora, cuando tengo un caso, yo voy a interponer igualito y me tiene que dar una respuesta igual la sala. No sabemos si va a caer en la primera sala, no sabemos si el colegiado el próximo año se va a mantener bajo esa estructura, pero ya insertamos un nuevo fundamento. Entonces, sí es importante conocer las categorías de familia porque podemos tener una incidencia, una implicancia en las figuras procesales. Delmi, adelante, doctora, buenas noches. Doctora Delmi. Sí, buenas noches, Doctora, buenas noches. Buenas. Sí, efectivamente, justo estaba también analizando la posición, pero habría un tema bastante delicado en cuanto a la violencia psicológica, porque en este tema del adulterio entendemos que si ya la señora, la conviviente, se entera de que él ya tiene otra relación, la esposa se entera que ya tiene otra relación, entonces la persona, bueno, es libre de iniciar una nueva vida, ¿no? Y él podría retirarse del hogar y iniciar esa nueva vida. Ella podría de repente tener un daño moral por la expectativa que tuvo del proyecto de hogar, pero el agravio psicológico que le genera esto también podría ser respecto de él si es que hay una situación como de chantaje para que no se retire del hogar. Entonces, en ese tema de la violencia psicológica habría que tener un análisis bastante exhaustivo en ambas partes para establecer si no hay afectación del libre desarrollo de la personalidad, ni de ella ni de él, ¿no? Porque ambos podrían tener una expectativa ya de dividir su hogar en unos términos civilizados y establecer las pautas que legalmente les permiten en cuanto a sus hijos, pero no impedir que eso sucediera, ¿no? Porque el adulterio sería el engaño, y el engaño ya se advirtió al momento que ella ve los mensajes. Después de eso, ya no habría engaño. A eso quería nada más indicar. Claro, doctora, perfecto, su posición. Como te digo, respecto al adulterio, ahí estamos clarísimos, ¿verdad? Con la fecha de los mensajes de texto, no con la fecha de la partida de nacimiento. Desde que conoció, perfecto. En el tema de la violencia psicológica, insertan este argumento respecto al inicio del cómputo del plazo, porque como dice la doctora Delmi, pero ¿acaso también podría ser una amenaza, un chantaje? Porque, hey, yo quiero rehacer mi vida, o sea, la otra persona, el esposo, quiere rehacer su vida con otra persona, pero en este caso en específico, imaginemos que se hubiera declarado o se hubiera confirmado las dos excepciones.
esta persona, nadie le está diciendo que ya no va a poder divorciarse. Claro que se pueden divorciar, pero ya lo que se estaba jugando aquí, claro está, era el tema del cónyuge perjudicado. Entonces, bajo una premisa, tal vez con una apertura, no había una opción de perjuicio, tal vez, que es lo que se pretende dentro de este juicio, del proceso, porque acá solamente estamos ventilando la excepción, pero dentro del proceso en sí, lo que se está buscando es el tema de establecer como divorcio sanción. Porque si nos vamos a ir otras condiciones, por otra causal determinada, aquí lo que ella tenía solamente era lo del adulterio y la violencia psicológica, no tenía otra opción. He visto un caso en una casación que he anexado en esas diapositivas, que, por ejemplo, se le da por imposibilidad de hacer vida en común cuando ya venció el plazo, ¿no? Cuando, por ejemplo, un esposo tiene más de 6 hijos en 2 mujeres diferentes, pero ya estaba con un plazo vencido, y aquí la casación analiza lo siguiente: si bien es cierto, los plazos están vencidos, pero se establece una imposibilidad para que ella pueda establecer, como les digo, la mujer en este caso que está pidiendo, no pierda el tema del cónyuge perjudicado. Entonces, y el cónyuge inocente. Él dice, el tener 2 familias a criterio de este juzgador y tener adicional en 2 mujeres 6 hijos, sí generaba, por más que ella sí conocía y se había dado el tema del perdón prácticamente porque había dejado pasar el plazo y no había accionado el adulterio, entonces sí ya se había generado una imposibilidad de hacer vida en común. Igual para mí esa decisión es bastante controversial. Podría ser o sea, ¿en qué queda el tema del perdón en todo caso del adulterio si luego yo voy a activarlo por imposibilidad de hacer vida en común? Pero se da ese caso. Y es más, les muestro rapidito, no sé cuánto estoy con el tiempo, esta resolución de los hijos. Ya creo que no me va a dar el tiempo. Acá está, imposibilidad. A ver, un segundito, chicos. Rapidísimo, por favor. Como verán, es bastante amplio y nos hemos quedado todavía en el divorcio, ¿no? Y no compartí con ustedes el pleno. Mira, me quedan 5 minutos. Yo creo que en 5 minutos les voy a mostrar rapidísimo el pleno, ¿ya? Imposibilidad. Bueno, me comprometo en alcanzarles, pero este es 6 hijos, me acuerdo que era clarito acá. Acá está. Expediente 435-2015. Se los voy a copiar en un segundo, así rapidísimo. Y ahorita me voy con el pleno, ¿ya? En este caso es el caso de los 6 hijos, y para el juez eso era una imposibilidad de hacer vida en común porque ya habían vencido los plazos. En el ámbito de familias tenemos que recordar algo muy claro, que esto va a ser cambiante, o sea, no hay nada que nos diga así van a ser las reglas del juego. En este caso se inserta este nuevo argumento y es importante analizarlo. Hay argumentos en contra, hay argumentos a favor, y vamos a analizar rapidísimo ahorita en 4 minutos exactamente el pleno, porque esto, doctores, es el pan del día a día y es del año pasado. Es importante que ustedes lo tengan. Esto es importantísimo, doctores. Quien no ha revisado este pleno no puede estar en el espacio de familia definitivamente, porque, miren, aquí está. 2021, diciembre del año pasado, o sea, ahorita nomás. Miren qué importante miren importante la temática. La consulta en los procesos de divorcio. ¿Qué dice el artículo 359? Rapidito ustedes, así, rapidísimo. El 359, cuando tiene usted una pretensión de divorcio y solamente en consulta, cuando se va a analizar la pretensión referida al divorcio, o también tiene que hacer un control y evaluación, el juez, de las pretensiones conexas, como son tenencia, régimen de visitas, suspensión, extinción de la patria potestad, en el caso de que existan hijos menores de edad. Para ustedes puede ser la respuesta sencillísima, y ustedes me pueden decir, doctora, pero es clarísimo, si estamos en el ámbito del interés superior del niño y todo el tema, entonces nos vamos a ir por la segunda ponencia, que es que también analicemos las pretensiones de hijos menores de edad, ¿verdad? Pero miren ustedes lo que pasó en el pleno. Algo bastante sorprendente, que es el número de personas que votaron, que es lo que a mí me preocupa en las decisiones, porque aquí en los plenos, ojo, no son vinculantes, pero sí nos da una línea de cómo están trabajando, ¿verdad? De cómo están resolviendo. Ay, Dios mío, a ver, bajemos rapidísimo. Miren,
Primera ponencia, 51 votos, segunda ponencia, 66 votos. Si ustedes se dan cuenta, en realidad, si ustedes litigan en otra corte y les va a tocar a la primera ponencia, que dice que solamente nos quedamos con lo que se tiene que analizar en consulta, solo la pretensión del divorcio, no las pretensiones conexas. Hay 51 jueces que votaron a favor de eso, de que solo se analice el divorcio, no las conexas. La segunda ponencia ganó con 66, en mayoría, pero ojo, no es vinculante esto. Y eso se daba el año pasado. Ustedes miran, doctora, ¿pero qué eso se ha visto el año pasado? El tema de si analizo el divorcio y las pretensiones conexas. Claro, porque todavía ahí sigue una corriente que dice, no, el 359 me dice que solamente debo analizar lo del divorcio. O sea, el tema del régimen de visitas, esto tiene que, no es sujeto al tema de la consulta. Ojo con eso. Segundo tema, importantísimo. La consulta en los procesos de designación de apoyos y salvaguardas. Corresponde elevar en consulta todas las sentencias recaídas. Miren qué importante esto. Y cómo, estimados, esto se preguntan los jueces en el 2021, o sea, el año pasado, en diciembre, se preguntaron los jueces algo que se supone que tenía que estar súper claro. Y ahora nos preocupamos y decimos, ¿por qué hay tanta carga procesal? ¿Por qué hay tanta demora en los procesos? ¿Por qué un proceso de alimentos se demora 365 días en la etapa de trámite? ¿Por qué un proceso de desprotección se demora 500 días según la Defensoría del Pueblo? Porque no tenemos criterios claros. Y miren, la consulta en los procesos de designación de apoyos y salvaguardas. ¿Sabes qué pasaba? Los procesos de designación de apoyo, en aquellos casos que eran sencillos, o sea, en los casos de que no había una discapacidad muy fuerte, donde había un ejercicio o una capacidad de ejercicio restringida, también lo elevaban en consulta. Entonces, obvio, y ustedes dirán, claro, doctora, tiene que elevarse todos, y sobre todo los que trabajan en la Fiscalía de Familia y que también ellos ven esto y dicen, claro, doctora, tenemos que incluso nosotros nos corren traslado de ello. Claro, pero es que hay que tener un análisis convencional. ¿Qué dicen las nuevas normas respecto a los temas de discapacidad? Yo ya les he dicho. Según la redefinición de las reglas de Brasilia, la discapacidad, disculpa que estoy fuera de plazo ya, la discapacidad no está o nace con la persona. La persona lo que puede tener es una deficiencia sensorial, física, motriz, etc. La discapacidad lo genera el Estado. El Estado, al generarme barreras, al impedirme a mí desarrollarme igual que otra persona, que pueda tener, que no tenga una deficiencia o una forma diferente de poder expresarse, por ejemplo. Entonces, el Estado es el que me genera esa limitación. Y en ese nuevo enfoque de que se destine un apoyo y una salvaguardia, hay algunos jueces que dicen, hey, no lo mandemos en consulta. No todos los casos lo enviemos en consulta. Pero hay otra ponencia que dice, tienen que elevarlas todas. Entonces, ¿cuál ganó? Nos vamos a cuál ganó. Obviamente en un marco mucho más convencional. Pueden analizar ustedes los fundamentos. Yo, como les digo, chicos, esto está colgado en la página de Udiápolis, en la página, en la plataforma virtual. Pero miren aquí cuál fue la que ganó. Gana por mayoría, ojo, aquí también mayoría, primera ponencia 25 votos, segunda 88 votos. Aquí fue un poquito más, pero como les digo, si su caso cayó lastimosamente dentro de esos 25 jueces que votaron a favor, el acuerdo para ellos es de que se eleven todos los casos y se demore mucho más el tema del trámite. Pero los que optaron por mayoría dijeron, solo deben elevarse en consulta las sentencias recaídas en aquellos procesos de designación excepcional de apoyos para las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad y para aquellas con capacidad de ejercicio restringida. Esto en un ámbito mucho más, con una redefinición de conceptos, en una ley general de la discapacidad, con una reglamentación incluso actual mucho más acorde. Perfecto. Tercer tema. Lo estoy pasando rapidísimo porque son 6 y 1, disculparán ustedes, pero podemos hacer otro evento solamente del tema del pleno, que ustedes saben que ya de por sí es bastante amplio, pero en este tema que me han dado, que es la constitucionalización del derecho de familia y todas sus implicancias, hay muchos conceptos, hay muchas figuras. Régimen de visitas de oficio al progenitor que no obtuvo la tenencia. Miren algo tan sencillo, doctores, que ustedes dirán, oiga, pero si está claro que cuando usted pide una tenencia, va de la mano con un régimen de visitas, al que gana la tenencia, y al que pierde, en este caso, pero no hablemos de ganar y perder, pero al que no se le otorga, se le tiene que dar un régimen de visitas, ¿verdad? Pero miren lo que se preguntaron en el año 2021, o sea, ahorita nomás en diciembre del año pasado. Los jueces todavía se siguen consultando esto.
es posible que la Sala Superior integre de oficio un régimen de visitas para el progenitor que no ostenta la tenencia y custodia fáctica de una niña, niño y adolescente, no obstante que no se haya amparado la pretensión de tenencia? Pueden creer, estimados, que en este caso, que es tan sencillo, nosotros que ya venimos estudiando en Mundiápolis hace bastante tiempo, que venimos con esta nueva enfoque mucho más amplio, no solamente centrado en lo que dice el código, porque tenemos un código totalmente anacrónico, con figuras y con instituciones parte de un código civil muy rígido. Aquí tendría que ser claro que sí, pero miren, primera ponencia, no. Segunda ponencia, sí. ¿Qué gana? Incluso, ojo, por mayoría, acá no hay nada en unanimidad. Primera ponencia, 99 votos. Segunda ponencia, 14 votos. O sea, como les digo, si cae uno de sus 14 jueces, van a decir, no, yo no me manifiesto sobre el... No tengo por qué de oficio manifestarme por eso. No lo puedo hacer. Dice, resulta imprescindible que la Sala Superior en grado de apelación, no obstante haber confirmado la sentencia que declaró infundada la demanda de tenencia, integre de oficio un régimen de visitas para el progenitor. Si no, prácticamente lo dejó en el aire. Y esa afectación, ¿es acaso solamente para las partes visibles? También hay un afectado que es el niño, la niña o el adolescente, donde va a generar ese impacto por esa omisión o por esa no integración en ese caso. Entonces, toda vez que este problema familiar no puede quedarse sin resolver y puede afectar al niño y al adolescente. Entonces, pero ojo, acuerdo por mayoría. O sea, 99 votos a favor de 14, pero hay 14 personas que votaron en contra de ello. Eso es lo que a mí todavía me llama, disculpen la atención. Y bueno, el último tema, que ya no lo vamos a poder tocar, que es respecto a la liquidación de bienes de sociedades gananciales, porque miren, ¿qué pasa si usted se le admite la demanda, se le ampara la demanda de divorcio por causal, bajo el tema de cualquier causal de divorcio o sanción, y se ampara una reconvención de divorcio enmarcado en un divorcio remedio, o al revés, pero el problema acá era la fecha del fenecimiento de las sociedades gananciales. Ustedes saben que para cada caso hay una fecha de fenecimiento, y se da la opción, ¿quién tiene que elegir? ¿Elige el cónyuge perjudicado cuál es la fecha de que más me conviene, o el juez escoge cuál es la fecha que más le conviene al cónyuge perjudicado? Ese es el criterio que se preguntaron también los jueces el año pasado respecto de determinar cuál es el periodo de la liquidación de bienes de las sociedades gananciales en el caso de que se amparen pretensiones de divorcio vía acción y también vía reconvención. Bien, estimados amigos, eso lo vamos a trabajar en otra sesión más en el diplomado, así que nos quedan todavía una sesión más, así que vamos a estar al contacto. Yo les agradezco, la verdad, miren, tendríamos que preguntarnos si los plenos tienen base constitucional. Claro, estimada, ¿cómo no? Claro que tiene. Ustedes, les invito a revisar el pleno del acuerdo jurisdiccional. Claro que tiene base constitucional. Ambas posturas, en realidad, pero ya depende de la concepción. Ojo, tu proceso va a caer en estas personas que han votado en este pleno. No es vinculante, pero son ellos, tus jueces, no han cambiado. Así que es importante eso. Bien, chicos, muchísimas gracias, la verdad, por conectarse. Son 11:06 de la noche. Nos hemos mantenido los 218 conectados, sobrevivientes a las 11 de la noche. He venido hoy día de una jornada larga de capacitación desde las 6 de la tarde, pero hemos tratado de cumplir todos los compromisos. Agradecerles y pedirles que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran como Tania Carolina Bocanegra Risco. Y ahí publicito los eventos que tenemos con Mundiápolis y también con las Cortes Superiores de Justicia del país. Así que ahí me encuentran, le dan like a mis publicaciones y a los videos que venimos subiendo. Eso nos ayuda mucho para seguir manteniéndonos en vigencia. Muchísimas gracias, Hugo, Jacqueline, Dante, Estefano, Rosa, saludos a todos, muy buenas noches. Ya saben, por favor, a seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias a Mundiápolis y nos vemos en la siguiente fecha, que creo que es la próxima semana. Hasta luego, chicos, buenas noches.